Tus palabras y revelación hoy traigan luz. Palabra es la verdad que hace libre. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Soy tu hermano Jonathan Ventura y el día de hoy quiero compartir contigo una palabra que sé que va a fortalecer tu vida. Y se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Voy a utilizar este verso y voy a continuar hablando de los demás versos de este capítulo. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios amado, gracias por tu palabra, que la guardemos cada día en el nombre de Jesús. Amén. Es impresionante lo que vemos aquí, ya que antes de este capítulo, Elías no era conocido. Y cuando llega repentinamente y se presenta ante el rey Acab, un rey perverso, que hizo lo malo delante del Señor, se dejó inducir de su esposa Jezabel. Y esta mujer que adoraba a Baal, sacerdotisa de Baal, influenció al rey para que también adorara a Baal. Y asimismo el pueblo se hundió en la idolatría. Siguió los pasos del rey y la reina, adorando a Baal y a la diosa Acera, que según la tradición era la esposa de Baal. Donde había una estatua de Baal, debía también haber una de la diosa Acera, porque era un matrimonio, según la tradición. Y el pueblo estaba pecando contra Dios en la idolatría, lejos de Dios. Un día le sacrificaban a Jehová y otro día a Baal. Pero el pueblo ya se estaba inclinando más a Baal. En esta situación llega Elías y se presenta con una palabra no muy favorable. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estoy delante de Jehová, Jehová el Dios de Israel. Estoy delante de él. Y traigo esta palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No lloverá, ni siquiera habrá rocío. Ni siquiera rocío habrá. No iba a llover. Hasta que Elías, por mandato de Dios, hablara nueva vez. Y Dios debía hacerlo de esa manera, que el juicio cayera a través de que la lluvia se detuviera, ya que para aquel entonces la tradición decía que Baal tenía poder sobre la lluvia, que él mandaba la lluvia, y por esa razón creemos que Dios detuvo la lluvia para que entendieran que Baal no tenía poder sobre la lluvia, que era Jehová Dios de los ejércitos el que la mandaba. Pero analizando esto, Elías llega de repente y no era un profeta conocido hasta este momento. Y pensamos en este tiempo que hay mucha gente que no es muy conocida. No es alguien que por los medios digitales publica tal vez videos. No es una persona que posiblemente va a todo lugar a predicar, a muchas iglesias y actividades. Es alguien que poca gente lo conoce, pero que está en oración y ayuno
y estudiando la Biblia y en consagración y recibiendo una preparación hasta el tiempo de Dios. Y cuando llegue ese tiempo, esa gente saldrá con un mensaje verdadero de parte de Dios, no como ahora que hay muchos falsantes con mensajes que no vienen de parte de Dios, que no fue Dios el que habló, llamados profetas. Pero hay una generación, hay un grupo que está siendo preparado en el secreto, formando. Dios, ese grupo está para un tiempo, para cuando ya esos falsos no estén, porque no estarán para siempre, esos aparezcan como Elías, con un mensaje contundente, con un mensaje como el que el pueblo necesita, un mensaje para que se vuelvan a Dios, un mensaje de amonestación, corrección, un mensaje de que algo viene en contra de ustedes si no se arrepienten por su mal camino. Gente que va a hablar la palabra de Dios, el mensaje verdadero. Todos fallamos, pero cuando alguien tiene el compromiso de hablar de parte de Dios para amonestar, que es Dios, no como otros, que ellos quieren amonestar al pueblo, corregir al pueblo, pero son ellos, no es Dios. Y yo creo que lo importante es cuando el Señor es el que amonesta al pueblo, que manda al mensajero, al profeta, y lo amonesta, porque el pastor, claro, si él dirige a un grupo de personas y él ve que algo está mal, él debe por la Biblia darle a entender que está mal. Esa es otra administración, pero me refiero a los mensajeros, profetas, predicadores. Si van a un lugar, no es a predicar por lo que ven. Debe ser un mensaje que Dios reveló y no lo que yo veo, sino lo que está oculto. Lo que está ocurriendo que a Dios se le desagrada. No porque yo llegué al lugar y vi que son de cierta manera y ahora yo voy a predicar por lo que estoy viendo en el momento. Y hasta cambian el mensaje. No, es que Dios me haya revelado lo que hay ahí, lo que debo hablar, el mensaje por la Biblia, la palabra, la profecía, lo que Dios me ha dado para ese pueblo, para que ese pueblo entienda que Dios no está conforme con ellos. Es así que debe ser la persona que habla de parte de Dios. Hablar cuando Dios ha dado un mensaje. Hablar cuando el Señor ha revelado. Si Dios habla, Él habla. Pero si Dios no ha hablado nada, ¿para qué Él va a hablar? Y va a predicar por lo que está viendo. No. Son personas así, profetas así, predicadores así, que lleven el mensaje divino, el mensaje de Dios, no un invento, no de su propio corazón, que venga del corazón de Dios. Continúa diciendo, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Debía esconderse, debía irse de inmediato porque el hablarle así a un rey, una palabra como esa, un juicio que vendría de esa magnitud, no era para quedarse ahí. Su vida peligraba, podía ser encarcelado, debía esconderse, porque de ahí en adelante sería perseguido, y así lo vemos que la palabra de Dios lo registra. Debía esconderse. Las personas que tienen el mensaje verdadero, aunque tengan que esconderse, deben darle ese mensaje. No lo pueden callar, no importando de que estén corriendo peligro y hasta vayan a prisión. Hay que entregar el mensaje tal y como Dios lo ha revelado, sin añadirle y mucho menos sin quitarle. Debía esconderse en el arroyo de Querit, un lugar estratégico. Ese arroyo era un lugar estratégico porque ahí había cuevas y los fugitivos con frecuencia se escondían ahí en esas cuevas. Dios lo mandó a un lugar estratégico. Cuando Satanás te venga a atacar, los demonios, Dios te va a esconder para que nada te pase. Porque cuando tú eres un hombre, una mujer que predicas un mensaje genuino,
un mensaje de parte de Dios, eres un profeta, una profetisa de Dios, verdadero, verdadera, Satanás se levantará en contra tuya por ese mensaje que tú predicas, que es de parte de Dios. Y Dios te va a esconder para que nada te ocurra. También para que él bebiera agua, porque habría una gran sequía, porque no iba a llover, para que él también bebiera agua. Pero no solo eso, también dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios tiene cuidado del hombre y la mujer que habla de parte de él. Él nunca lo desampara. Igualmente al cristiano que vive conforme a la palabra de Dios, que está agradando a Dios, a sus hijos, él no los desampara. En momentos de escasez, Dios está ahí para proveerle a ese siervo, a esa sierva que se guarda para él y que está hablando la palabra de Dios, que está llevando el mensaje de Dios. Elías iba a tener cómo beber agua y también el sustento. Los cuervos le llevarían pan y carne, el alimento que él necesitaba. Hay algunos comentaristas que dicen que había unos árabes que se le conocían como los cuervos y que eran enemigos de los israelitas, y que esos árabes eran los que le llevaban el pan y la carne a Elías. Esa información o esa teoría, vamos a decirlo así, o lo que la gente ha creído o ha estudiado y señala esto de esa forma, podemos respetarlo eso, pero yo creo más que Dios utilizó a los cuervos, a esa ave, ese pájaro, a los cuervos, para llevarle pan y carne a Elías. Y los cuervos se alimentaban de carne, eran carroñeros. Cuando en una batalla morían los soldados y quedaban en el pavimento, cuando quedaban ahí en el pavimento, tirados, muertos, los cadáveres, llegaban los cuervos y lo primero que hacían los cuervos era que le sacaban los ojos a los cadáveres y comenzaban a picarlos todo el cuerpo hasta que lo dejaban en el hueso. Se alimentaban de carne, carne hedionda, podrida. Le gustaba la carne al cuervo. Pero ¿qué pasa? Que la carne de Elías no podían comérsela, debían llevársela, el pan y la carne. Porque lo que el Señor tiene para ti, lo que Dios destinó para ti, llegará, no importando que Satanás se levante. Y si Dios tiene que utilizar a una gente que no lo conoce para sustentarte a ti, Él lo hará, porque Él tiene cuidado de ti. Los cuervos comían carne, pero la carne de Elías no se la comían. Dios utilizará cualquier medio para ayudar a sus hijos que le agradan, que están luchando por serle fiel y entregar su mensaje. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, porque todo hombre y mujer que habla de parte de Dios debe tener el oído atento para cuando Dios hable. No hablar porque él lo sintió, porque él lo creyó así. No, él debe escuchar la voz de Dios para hablar. Ese es el profeta, la profetisa de Dios. Y también obedecer, como hizo Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El hombre y la mujer de Dios que tiene un mensaje del cielo es obediente a Dios, al que lo llamó a entregar ese mensaje. Una gente desobediente a Dios, lamentablemente no podrá ser efectivo en el trabajo de entregar un mensaje que Dios ha dado. Debe ser obediente a Dios en todo, a Dios y su palabra. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Los cuervos le llevaban el pan y la carne en la mañana y en la tarde, porque los orientales, para ese entonces, no sé ahora, solamente comían 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ya
en la noche ellos no comían, solo en la mañana y en la tarde. Dios por esa razón mandaba a los cuervos que le llevaran a Elías el alimento de cada día. Porque Dios te va a proveer, te dará, te sustentará diariamente con lo que tú necesitas. Porque Él quiere que diariamente dependamos de Él. Cuando el creyente tiene abundancia y nunca le falta nada, es difícil que hable con Dios diciéndole, Señor, suple lo que me haga falta porque Él lo tiene todo. Pero cuando uno hoy tiene lo necesario y yo sé que mañana no tendré lo que hoy tengo, ¿qué hago? Desde que despierto, estoy hablando con Dios. Señor, súpleme como lo hiciste ayer. Dios tiene que mantener a la gente así, al creyente de esa manera, para que aprenda cada día a depender de Él. Si el creyente tiene riquezas y tiene abundancia, que nada le falta, va a depender de Él mismo y no de Dios. Pero cuando estamos en escasez, con frecuencia vemos que hay que ir a la presencia del Señor a pedirle la ayuda. Aprendemos cada día a depender de Dios. Cuando ya hemos aprendido a depender de Dios, Él suplirá en abundancia, porque ahora le vamos a dar gracias. Te suplirá en abundancia para que tú le des gracias y ayudes a otros. Dios sustentaba a Elías, pero pasó algo. Y dice que pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo se seca. ¿Qué habrá pensado Elías? Supongamos esto. Se ha secado el arroyo, pero tampoco vienen los cuervos con el pan y la carne. ¿Y ahora qué haré? Debí esperar a que Dios le hablara, como veremos más adelante. Como podemos ver que Dios le habló. Pero analizando un creyente que la fe le falla en ese momento, posiblemente comienza a quejarse y habla hasta mal de Dios, olvidando que días antes o meses antes Dios le proveyó en gran manera y que él glorificó a Dios por la provisión, por la ayuda. ¿Y por qué cuando llega el momento difícil? Tal vez ese creyente olvidó que Dios lo ayudó días atrás, años atrás, meses atrás, y porque tiene una situación de escasez o otro problema, otra situación difícil que llegó, ahora él olvidó que el Dios del cielo lo ayudó tiempos atrás y posiblemente comienza a quejarse. Pero Elías no fue de esa manera. Él esperó a que Dios le hablara y le dijera dónde él debía ahora trasladarse para que siguiera recibiendo la provisión de Dios. Y será en otro audio que estaré hablando de esta otra parte. Estuve hablando del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 7. Espero que estos versos sirvan de ayuda para ti y que entiendas que el Dios del cielo tiene cuidado de ti, tú que tienes un ministerio, un llamado, eres una cristiana, un cristiano que estás luchando por guardarte para Dios. Él tiene cuidado de ti. Él no te desampara, Él no te deja solo, no te deja sola. Aunque tú veas que llegó el momento de escasez, el momento difícil, Dios algo hará para ayudarte. Aunque estés pasando por alguna prueba, algún proceso, alguna dificultad en tu familia, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, llegará el socorro de Dios en su momento. Debes creerlo de esa manera, confiar en que Dios te va a ayudar y en su momento Él lo hará. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.